Shabbat Shalom, Mevorach. Que el Eterno les esté dando un hermoso día de Shabbat. Y qué bueno otra vez estar por este medio, llegando a sus casas, a sus hogares, para compartirles uno de los hermosos temas de la parashá. La parashá, verdad número 2, que es la que nos corresponde para este día de Shabbat. Y la parashá para este Shabbat se titula Noah o Noé. Encontramos nosotros esta parte de la Torah en Bereshit o Génesis capítulo 6 verso 9 hasta el 11:32. Y pues he querido compartir con ustedes este tema, un tema muy hermoso, muy precioso. ¿Cómo caminamos con Dios? ¿Cómo caminamos con Dios? ¿Sí? Entonces vamos a ver a través de este shiur cómo una persona se puede encaminar por las sendas del Eterno. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar viendo. Y para ello me he valido de un texto que encontramos en la misma parashá y allí en Bereshit o Génesis 6:9 dice allí, parte del texto dice, Noah o Noé era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noah se encaminó con Dios. Así dice, ¿verdad? La escritura. En otras traduce, y Noah caminó con Dios. O Noah caminó detrás de Dios. ¿Sí? Entonces, más o menos, la idea aquí es que, pues caminó con el Eterno, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un comentario que nos hace Rashi acerca de esto. Y nos dice, la Torah quiere enseñarnos que los principales descendientes de los justos son sus buenas acciones y que el principal legado de la persona son las obras loables que hace. ¿Sí? Entonces, interesante este tema de, cómo interpreta Rashi aquí esta parte, ¿verdad? Y cómo él habla acerca de que los principales descendientes de cada ser humano son sus acciones, vamos a tratar de ahondar un poquito acerca de esto y debe entenderse que los principales hijos de una persona, ¿sí? O que una persona tiene son las acciones que realiza en vida. Esas son, ¿verdad? O los hijos, los principales hijos, ¿sí? Y cada vez que cumplimos una misbah, dicen nuestros sabios, creamos un malach, o sea, un ángel defensor que nos justifica delante del trono de Dios. Asimismo, cada vez que cometemos una averá, o sea, un pecado, se crea un ángel, pero un shedim, ¿sí? O un demonio acusador. ¿Sí? Entonces, vemos aquí cómo las acciones de una persona van como que creando, ¿sí? Van como engendrando esa clase de hijos, ¿sí? Ángeles que lo defienden a uno, que lo justifican a uno, ¿verdad? Ángeles que nos defienden, o podemos crear también con nuestros pecados ángeles, ¿sí? O shedines o demonios que nos acusan delante del Eterno. Entonces, ese es el principal legado de la persona. El principal legado de la persona son las obras o las acciones loables que él hace, ¿sí? Cuando dice allí loable, es porque son dignas de ser reconocidas, son dignas de alabanza, son dignas de ser apreciadas, por decir así. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el Rashta nos dice aquí parte de esa solución, ¿sí? Y el Rashta nos dice, o nos aconseja, allí Rabino Saúl de Tarso, en Filipenses 4:8, nos dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto que meditad, en esto meditad. En algunas otras versiones dicen, en esto pensad. Y pues es lógico, ¿no? Porque lo que uno piensa es producto, ¿verdad?, de lo que uno desea.
¿no? De lo que uno quiere. Y eso que uno piensa, uno lo transmite o lo habla con palabras. Y cuando uno habla esas cosas, entonces las empieza a hacer. Entonces, por eso allí es muy importante que nuestra mente esté ocupada en todo esto que el Rashta, que el Rabino Saúl de Tarso, nos aconseja. ¿Sí? Dice todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto que meditar, en esto pensar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos y pensamos en esto, entonces así mismo vamos a llevar todo esto a las acciones, a las obras, ¿sí? Porque vamos a estar impelidos a llevarlas a cabo. Bien, nos dice entonces Bereshit 6:9. Noah o Noé se encaminó con Dios, o caminó con Dios, o caminó detrás de Dios. ¿Cómo es posible caminar detrás de Dios? Nos hacemos la pregunta, ¿sí? Entonces, aquí es muy sencillo, es ver las acciones de Dios y emularlas, ¿no? Y las personas justas, esto es lo que hacen. Pues, si somos nosotros personas justas, lo mejor que podemos hacer es ver las acciones que el Eterno hace y emular esas acciones. Recordemos nosotros lo que nos dijo nuestro Santo Maestro, nuestro Maestro de Justicia: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Obviamente, esa perfección se va alcanzando poco a poco, hay que ir poco a poco eh, eh, deseándola, ¿sí? Queriéndola, entonces así poco a poco se va adquiriendo, ¿sí? Pero aquí en sí es ver las acciones que Dios hace y tratar de emular esas acciones, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que Dios hace. Dice aquí, ¿verdad? Tenemos entonces que en Bereshit 3:21, por ejemplo, que Dios vistió a Adán y a Java o a Eva cuando estaban desnudos. Cuando ellos se vieron desnudos, entonces dice allí que él allí le cosió pieles y los vistió. ¿Sí? Entonces, por lo menos es un acto que vamos a hacer, ¿sí? Dar vestido al desnudo. Si hay alguien que está desnudo, que necesita de alguna prenda, pues darle para que se vista, ¿sí? Dios dio de comer a Noah. Ahora, pues nosotros entendemos que además de vestirlos, pues Dios le provisionó o le dio de provisión a Adán y Java, pues todo lo que es comestible, ¿sí? Árboles frutales, hortalizas, todo eso que vegetalmente se puede comer. Pero en la parte de Noah, como nos interesa aquí en la paracha, le dio a su descendencia, ¿verdad? A él y a su descendencia, además de las frutas y verduras, animales limpios, o sea, la carne de los animales limpios. ¿Sí? Eso lo vemos allí en Bereshit o Génesis 9:3-4. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace el Eterno? Visitó a Abraham cuando él estaba convaleciendo allí, de verdad, de la circuncisión que se había hecho. ¿Sí? Cuando llegaron los ángeles allí, ¿verdad? Entonces, eran obviamente ángeles enviados por el Eterno, ¿sí? Que iban allá a visitar a Abraham cuando él se circuncidó y estaba convaleciendo de esta operación. Entonces, lo encontramos en donde, Bereshit, capítulo 17, verso 23 hasta el 18:3. Vemos allí, ¿verdad? Todo ese pasaje cuando se aparecen allí los ángeles, ¿verdad? Y le prometen que su esposa pues va a tener un hijo. Dios enterró a Moshe. Allí lo encontramos en Devarim o Deuteronomio 34:5-6. Y esta es una misbah, enterrada a los muertos. Es una misbah, es un mandamiento, enterrar a los muertos. Dios enterró entonces ¿a quién? A Moshe. ¿Sí? Y yéndonos de pronto un poquito más hacia adelante, ¿verdad? Vemos nosotros como Kefas estando en la cárcel, ¿sí? El Eterno visitó a Kefas a través de ese ángel que fue a sacarlo, ¿sí? A liberarlo de esa cárcel. Hechos 12 del 6 al 11, ¿sí? Entonces, son hechos. Yo quise traer aquí que el Eterno pues nos muestra y son cosas que nosotros también podemos hacer. Yeshua dijo, hablando acerca de su obra y de lo que él estaba llevando a cabo, dijo que él hacía las obras del que le envió. Él hacía las obras del que le envió. Yohanan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió.
¿sí? Entonces, es muy interesante aquí, ¿sí? Porque esto ya va a tener un giro, y es el siguiente. ¿Cómo podemos entonces saber más acerca de las obras del Eterno? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber más acerca de las obras del Eterno? Y ahí indudablemente tenemos que ver a Yeshua, a su majestad Yeshua, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos lo que Él ha hecho, lo que Él hace, estamos viendo las obras del Eterno, ¿sí? ¿Qué más ejemplo que ese? ¿Sí? Y preguntado por la gente de su generación, le dicen a Él, le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Sí? Juan 6:28 o Yohanan 6:28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Sí? A lo que Yeshua respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yohanan 6:29. Entonces, cuando nosotros creemos en Yeshua, que es el Mashiach del Eterno, que es el Hijo, ¿verdad?, de Dios, entonces nosotros podemos entender que todo lo que Él dijo, todo lo que Él ha hecho, pues es nada menos y nada más que lo que el Eterno hace. Porque Él venía a hacer las obras ¿de quién? Del Eterno. Entonces, ¿qué más ejemplo? ¿Qué más ejemplo que el mismo Yeshua? ¿Sí? ¿Qué más ejemplo que Él? Ahora, aquí es necesario, y por eso yo les hago énfasis, siempre le echo énfasis, ¿verdad? Que es necesario que se estudie constantemente los evangelios, ¿sí? Los Besoró, ¿sí? Lo que es allí la parte de la abodá de Yeshua, o sea, el servicio de Yeshua, lo que Él vino a hacer. ¿Por qué? Porque Él personifica las acciones del Padre. Entonces, ¿tú quieres conocer las obras del Eterno? Simple. Veamos lo que allí Yeshua hizo. Y para eso tenemos que remitirnos nosotros, ¿a quién? A los 4 evangelios, más el libro de los Hechos. Veamos entonces allí todas las obras que Él ha hecho, ¿sí? Y entonces allí podemos nosotros ir comprendiendo lo que el Padre quiere de nosotros y emulando las obras del Padre. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, las obras del Padre. Si estamos caminando con el Eterno, entonces vamos a hacer las obras del Eterno. ¿Sí? Ya vimos nosotros lo que el Eterno hacía, a grosso modo, pues ha hecho, ¿sí? Y que humanamente nosotros también podemos hacer. ¿Ah? Lo necesario que se hace, ¿verdad? Lo necesario que se hace, lo imperioso, ¿verdad? Que es estudiar ¿qué? La vida de Yeshua. La vida de Yeshua, ¿por qué? Porque Él personifica las acciones, las obras del Padre. ¿Sí? La gente de su generación trató de justificarse, recordemos nosotros, allí cuando estaban hablando con Yeshua, y le dijeron, hijos de Abraham somos. Y entonces Yeshua viene y le contesta, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Yohanan 8:39. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? Entonces, allí está en diálogo con ellos, pero obviamente si nosotros vemos allí el contexto, ellos querían matarle. Entonces, aquí Yeshua, pues, hablando con ellos, les decía, vea, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a ver qué hizo Abraham, igual, Abraham hizo las obras del Eterno, ¿sí? Se habla de Abraham que creyó, por ejemplo, ¿a quién? A Dios. Se habla de Abraham que obedeció a Dios. En todo, ¿no? Se dice de Abraham que él dejó la idolatría. Su padre era idólatra. Se habla de Abraham que él enseñó a su descendencia las leyes divinas, ¿sí? Porque yo sé que después de él enseñará, ¿verdad?, a sus hijos, ¿verdad?, acerca de mis leyes. Se dice de Abraham que era hospedador, le gustaba hospedar a la gente. Se dice de Abraham que era pregonero de la unicidad de Dios. Se dice de Abraham que era pregonero de justicia también. Y él se consideraba, ¿verdad?, como polvo y ceniza, dice Bereshit
o Génesis 18, 27, que él se consideraba como ¿qué? Como polvo y ceniza cuando empezó a interceder allí por Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, interesante aquí, me puse a ver esta parte, y vemos nosotros que más tarde en Berechit, capítulo 28, 14, dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Interesante, o sea él dice, yo soy polvo y ceniza. Y más tarde el Eterno le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Claro, uno allí piensa en cantidad, ¿sí? El polvo de la tierra, wow, ¿sí? O sea, no se puede contar, ¿sí? Como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, wow, no se puede contar, pero es más que eso, porque Abraham dijo esto, yo soy como polvo y ceniza, ¿verdad? Mirando su, por decir así, su humanidad frente al Creador, mirando su condición frente al Creador, que realmente nosotros no somos nada, somos polvo, somos ceniza. Él no quiso allí glorificarse, él no quiso allí exaltarse, ¿sí? Él se consideró como polvo y ceniza. Y entonces el Eterno ahora le dice a él más tarde, allá en Bereshit 28, 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Sí, claro, vamos a pensar en números, pero no. Pensemos en que los hijos de Abraham deben tener esta característica. Una característica de qué? De humildad. De humildad, así como la tuvo Abraham. Y ustedes saben que con humildad y con Yirat Hashem, con temor a Hashem, es que podemos conocer sus caminos y podemos conocerle mejor a él. Entonces, ¿qué debemos decidir para hacer las obras del Padre? ¿Qué debemos decidir nosotros? Nos dice el profeta Isaías 58:7. Vean, hablando acerca del ayuno, que hay gente que ayuna, ¿verdad? De pronto gente que ora, está bien, o sea, todo eso está bien. Pero aquí es más acciones. Dice Isaías 58:7, no es que parta tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Miren que todo esto son acciones de bondad, acciones, buenas acciones, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es una característica y es algo que nosotros tenemos que hacer. Y si queremos inspirarnos, tenemos que mirar lo que hizo nuestro Maestro de Justicia, su Majestad Yeshua. Si nosotros leemos su historia y vemos su bondad, su servicio, cuando estuvo aquí, que más o menos se cree fueron 3 años, vemos todo lo que él hizo. Él hizo las obras del Padre, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Enseñó, liberó, sanó, visitó, ¿sí? O sea, infinidad de cosas, dio de comer, ¿no? Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotros. Dentro del pueblo hebreo se habla acerca de los Masim Tovim. ¿Qué es Masim Tovim? Buenas acciones, se traduce como buenas acciones. ¿Qué es esto? Actos de bondad, actos de justicia y ayuda hacia los demás, ¿sí? Y realizados de manera desinteresada y con la intención de hacer ¿qué? Bien. Eso es todo. Con la intención de hacer ¿qué? El bien. Eso es todo. Estas acciones pueden incluir ayudar a los necesitados, dar caridad o lo que se dice sedaká, cuidar de los enfermos, respetar a los padres, ¿sí? Y realizar cualquier acto que mejore la vida de otras personas o de la comunidad en general. Eso es Masim Tovim. Esas son las obras que espera el Eterno que nosotros hagamos, porque eso es lo que Él hace. Eso fue lo que Yeshua vino a hacer. Yeshua vino a hacer las obras del Padre. Entonces tenemos nosotros que mirar a Yeshua y emular lo que hizo Yeshua. Las obras, ¿verdad? Que el Padre hace. Y esto es visto como una manera de acercarse al Eterno, ¿sí? Y de contribuir a la reparación del mundo. Es un concepto, ¿verdad? Conocido en hebreo como Tikkun Olam, ¿sí? Como reparar, ¿verdad? Al mundo. Saben que estamos en un mundo perdido. Estamos en un mundo que va de mal en peor. Sí, la gente, los niños, los jóvenes, ¿sí? Entonces, una forma de reparar el mundo es hacer actos de bondad, ¿sí? Además de estudiar Torah, hacer actos de bondad, hacer gesed a los demás,
¿sí? Ayudar a los demás, hacer el bien a los demás. Recordemos lo que nos dice la Escritura. Vence con el bien que el mal. Así dice la Escritura. El padre de la emuná, o sea, de la fe, Abraham, dice allí que fue justificado por las obras. ¿Y por qué? Porque así mismo él caminó con el Eterno. ¿Sí? También hay otro personaje allí que es Hanó o Enoch. Dice, caminó con el Eterno 365 años. Fueron sus días. Y desapareció porque el Eterno lo llevó. Entonces, mire lo particular aquí, no, simbólico. 365 años, me está hablando a mí de 365 días también. O sea, como si nos dijera el Eterno todos los días. O sea, todos los días hay que caminar ¿con quién? Con el Eterno. Y caminar con el Eterno es emular lo que el Eterno hace. Si queremos el mejor ejemplo, está allí Yeshua, ¿sí? El Mesías. De esa manera debemos andar todos nosotros. Lo que hemos creído en el Mesías, ¿verdad? Tenemos que andar como Él anduvo, como dice la Escritura. ¿Sí? ¿Cuántos días? Los 365 días del año. ¿Sí? No es el ratico que tú vas allí, ¿verdad? Al Bet Knesset, a la sinagoga, o a la Keilah, a la comunidad. No. En tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en el colegio, cuando estás con tus amigos, cuando departes, ¿verdad? Con tus vecinos, etcétera. En todo momento, camina con el Eterno. Tenlo en cuenta Él. Haz obras de bien. Ayuda a la gente. ¿Sí? Dice allí el texto que escribe a los hebreos, capítulo 11, verso 5, dice, por la emuná o fe, él no fue traspuesto al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque el Eterno lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, dice así, recibió testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Vean ustedes, esa es la principal descendencia que nosotros tenemos cuando, ¿verdad? Vivimos. Nuestras acciones crean descendientes, o buenos o malos, ya lo vimos. Ángeles que nos protegen, ángeles que nos justifican cuando hacemos lo correcto. Pero también podemos crear, ¿verdad? Shedines, demonios, cuando hacemos alguna averá, algún pecado. Entonces ellos que son acusadores. Los principales descendientes de nuestras acciones, ¿sí? Son ellos. Entonces, aquí, andando con el Eterno, vamos a tener una buena descendencia, ¿sí? Como dijimos allí, o como dice Rashi, dice que hará cosas loables. Loables significa aplaudibles, reconocidas, ¿verdad? Como buenas, ¿sí? Como exitosas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en vida. ¿Quieres caminar entonces con el Eterno? ¿Quieres caminar con el Eterno? Dice allí el salmista, ¿verdad? En Tehilim 25:4. Muéstrame, oh Adonai, tus caminos, e enséñame en tus sendas a andar. ¿Sí? Muéstrame, oh Adonai, tus caminos, y enséñame en tus sendas a andar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer las obras del Eterno? Sencillo, mirando a Yeshua, Él es el ejemplo a seguir. ¿Sí? Él es el ejemplo a seguir. De esta manera nosotros podremos alcanzar testimonio de haber agradado al Eterno en todo. Mis amados, los dejo ahí para todos un hermoso día de Shabbat. Shabbat Shalom y Shalom Ubrach, paz y bendiciones para todos. Y también les deseo un hermoso Rosh Chodesh, ¿sí? Principio del mes de Hesban, bendecido para todos. Que el Eterno les ayude y les guíe, ¿verdad? En este nuevo mes. Hasta una próxima.